¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy aquí para hablarles de un tema muy importante en medio de estos tiempos. Y es que como sociedad, creo que es innegable el hecho de que hemos experimentado toda una historia de conflictos, de problemas. En toda la historia de la humanidad es innegable que hayamos pasado un tiempo sin problemas. Siempre hemos enfrentado diferentes tipos de problemáticas, pero también como seres humanos hemos buscado las soluciones a este tipo de problemas. Ese es un rasgo, una característica de los seres humanos. Y al día de hoy existe mucha confusión en diversas problemáticas. Tenemos la problemática del racismo y han habido diferentes propuestas, hasta ha habido mucha violencia por ello. Tenemos el problema del narcotráfico en nuestro país acerca de la justicia, tenemos problemas con la corrupción, tenemos problemas a nivel de salud, actualmente lo que está pasando con el virus. Pero no tan solamente con el virus, también tenemos problemas de otro tipo, de otros tipos a nivel salud, como la obesidad, la diabetes, etcétera, etcétera. Pero cada problema tiene sus propios mecanismos, pero existe un tema, el tema de la moral. ¿Cómo resolvemos los tipos de conflictos morales que no son o no pertenecen a una categoría experimental, o sea, de las ciencias experimentales, ¿no? No es como hablar de cómo solucionamos el problema de la diabetes, que es un tema más de las ciencias experimentales, eh, sino que al hablar de la problemática del racismo, al hablar de la problemática de quiénes somos como personas, porque en la filosofía hay tres preguntas básicas, que es de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y yo podría decir que donde actualmente existe mucha confusión es en la segunda pregunta, ¿quiénes somos? Aristóteles lo expresó como ¿qué es el ser? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es una persona? ¿Qué nos define como personas? Y Aristóteles dijo que lo que nos define como personas es el lenguaje. Independientemente de cuál fue la respuesta de Aristóteles, creo que necesitamos pensar en esta problemática. ¿Qué nos define como seres humanos? Y cuando no nos ponemos de acuerdo en un tema, lo que necesitamos hacer es apelar a una autoridad suprema. Por ejemplo, como sociedad nos podemos poner de acuerdo acerca de qué es lo que define al ser humano. Hay personas que dicen que lo que define al ser humano es propiamente la biología. Otros dicen que no necesariamente lo que nos define como seres humanos es la biología, sino más bien lo que nos define como seres humanos son nuestras preferencias personales, etcétera, etcétera. Y probablemente existen muchas visiones más acerca de esto. Y cuando hay un problema en la sociedad en el cual dos personas no se ponen de acuerdo, por ejemplo, al hablar de que una persona o dos personas discuten acerca de una propiedad material, una casa, por ejemplo, eh, cuando dos personas no se ponen de acuerdo con algo material, lo que estas dos personas hacen es apelar a una autoridad que esté fuera de ellos, a una autoridad externa a ellos, externa a sus opiniones, a sus juicios. Eh, y lo que normalmente se apela en estos casos es a la Constitución, a las leyes que hay en la Constitución, ¿no? Y se busca un abogado, se buscan las autoridades competentes para esto. Y normalmente lo que se hace es que las autoridades velan el cumplimiento de la Constitución. Y el artículo 39 de nuestra Constitución en México nos dice que el pueblo es soberano. O sea, el pueblo es el que manda y el pueblo le otorga poder al gobierno, a ciertas personas para que nos dirijan y hagan valer las leyes establecidas. Pero hay un problema con este planteamiento, que es que la Constitución fue hecha por seres humanos. Y el problema de esto es que cuando entre los seres humanos no se llega a un consenso, existe una división. Existe una división y el pueblo se divide por muchos
temas. ¿Qué es lo que esto reclama? ¿Cuál es la necesidad o el vacío que esto deja? El vacío que esto nos deja que cuando el pueblo no se pone de acuerdo en las leyes que deben de estar en la Constitución, es cuando necesitamos apelar a una autoridad superior, a una autoridad externa a nuestras opiniones, a nuestros juicios, a nuestras preferencias. ¿Y cuál debería ser esa autoridad? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es aquello que nos debe de regir? ¿Qué es aquello que nos debe de guiar en todas estas decisiones? La respuesta, como lo puso George Washington, fue: es imposible gobernar una nación sin la Biblia. La reina Elizabeth dijo: el secreto de mi nación se encuentra en la Biblia. Y así podemos ver a diferentes personas expresando sus criterios acerca de cómo se debe de guiar una sociedad. Y es necesario que pensemos en estos temas porque la Biblia hace un reclamo muy fuerte. La Biblia dice que es el libro absoluto, es el libro por el cual todas las personas deberían de regir sus vidas. Es el libro sobre el cual toda persona debería someter sus vidas a la Biblia. Y las semanas pasadas respondí a un comentario acerca de un líder de la caravana LGBT aquí en mi ciudad, en México. Y él decía que hay muchas personas que tratan de guiar su vida por un libro que se escribió hace más de 2000 años. Y él lo que decía en ese comentario es: ¿cómo puede ser posible que hayan personas que traten de guiar sus vidas por un libro que no ha sido actualizado? Y hacía una conclusión él en su post acerca de este libro que al parecer está hablando de la Biblia. Y él decía esto: él decía que si nosotros tomamos al pie de la letra este libro, la Biblia, muchas personas ya estaríamos muertas. Y lo que yo le respondí fue que cualquier persona que sea educada en el estudio de la Biblia, que sea objetiva en el estudio de la Biblia, no llega a las mismas conclusiones que él estaba llegando. Pero la Biblia sí hace el reclamo de que es el libro autorizado por Dios. La Biblia hace el reclamo de que toda la Biblia fue escrita por el consejo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. La palabra inspiración tiene el sentido de que toda la Biblia proviene de Dios, del consejo de Dios, de la mente de Dios, y tiene el propósito de instruir, tiene el propósito de enseñar, tiene el propósito de redarguir, de corregir y de instruir en justicia. Así que el propósito de la Biblia es también, y creo que uno de los propósitos fundamentales es dar a conocer la voluntad de Dios. Francis Bacon, el padre de la ciencia moderna, el padre del método científico, él dijo que Dios escribió 2 libros. Y él se refería al libro de la naturaleza y a la Biblia en sí misma. El libro de la naturaleza decía Francis Bacon, el padre del método científico, que Dios escribió en el mundo lo que había en su mente, y a través de lo que vemos en el sol, la luna, las estrellas, y cómo el comportamiento a través de las leyes que Dios mismo definió para que este mundo funcionara. Decía Francis Bacon, las leyes que podemos ver, Dios escribió su pensamiento en el mundo que vemos. Pero este libro que Dios escribió en la naturaleza no nos dice todo acerca de la mente de Dios, de lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso Dios, al ser más específico, escribió otro libro llamado Biblia, llamado Escritura. Y lo que sostengo en mis manos es un libro que hace ese reclamo, que es la misma voz de Dios.
Por lo tanto, creo que las mayores preguntas que se está haciendo la sociedad en este momento acerca de quiénes somos, qué define a un ser humano, creo que las respuestas más satisfactorias las podemos encontrar en la Biblia. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? El problema fundamental del hombre, del ser humano, es que no ha alcanzado el propósito de Dios, no ha cumplido el propósito de Dios en todas las áreas de la vida. No tan solamente, la Biblia no se puede reducir necesariamente solamente a la vida de iglesia los domingos, aunque principalmente la Biblia habla de eso, habla de su consejo a la iglesia, pero no se puede reducir necesariamente a la iglesia. Eh, Ahora, tiene implicaciones para la sociedad en general. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Estas tres preguntas y una cuarta pregunta, ¿qué es lo correcto? Que es otra pregunta muy importante para definir nuestro comportamiento en la sociedad, se encuentran en la Biblia. La Biblia es un libro autorizado. La Biblia es un libro que no tan solamente afirma tener las palabras de Dios, sino que además provee la evidencia. Una de las evidencias es su coherencia interna. Imagínate, 40 hombres que no se conocían, mayormente no se conocían. Sí hubieron hombres que se conocieron dentro de la Biblia, pero mayormente esos 40 hombres no se conocieron en un proceso de 1500 años. La Biblia se escribió en tres diferentes continentes. ¿Y cómo es posible de que estos hombres escribieron acerca de temas donde no se contradicen y existe una coherencia interna? Una de las primeras evidencias y las evidencias más fuertes que podemos apelar es que la Biblia tiene una coherencia interna como ningún otro libro la tiene, específicamente hablando de los libros de las religiones. eh, eh, la Biblia es superior al Corán, la Biblia es superior al libro que utilizan otras religiones, el Bhagavad Gita, por ejemplo, etcétera, etcétera. La Biblia es un libro que tiene y provee una coherencia interna como ningún otro libro. Otra de las cosas es que también la Biblia provee de coherencia externa. Los hallazgos arqueológicos, las pruebas de la crítica textual a la que la Biblia es sometida, etcétera, etcétera. Así que la Biblia provee fuerte evidencia para decir que la Biblia es un libro autorizado por Dios. Eh, Creo que independientemente de la creencia que las personas pueden tener ahí afuera, creo que es importante que todas las personas se acerquen a la Biblia de una manera abierta, con un pensamiento abierto, a estudiarla. Porque existen muchos prejuicios de personas en Facebook, en YouTube, que dicen, pues es que la Biblia es un libro que contiene errores, que es un libro que se escribió hace miles de años, pero la mayoría de las personas que hacen una crítica a la Biblia, muchas de ellas no saben, no son especialistas en el tema. Y por lo tanto, a la hora de ellos hacer un criterio acerca de la Biblia, son criterios falsos la mayoría de ellos. Existen miles de personas que son expertos en el tema y la mayoría de ellos que estudian la Biblia objetivamente podrían concluir que es un libro en el cual se puede confiar. Es un libro en el cual vale la pena estudiarlo y no tan solamente estudiarlo. Es un libro que vale la pena someter nuestra vida a ella. No por nada, no por nada, pero el código penal que se obtuvo en Roma o que se hizo en Roma, sus principales códigos, sus principales leyes salieron y tuvieron una trascendencia, tuvieron su principio en la Biblia. Así que la Biblia hace ese reclamo de que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea que toda la Biblia proviene de Dios. Ese es un reclamo, que la Biblia hace de sí más y es uno de los reclamos más importantes. Que Dios existe y no tan solamente que existe, sino que nos ha revelado su voluntad, lo que Él quiere que hagamos. Y una de las principales cosas que nos ha venido a decir la Biblia es quién es el ser humano. Y el ser humano es un ser creado a la imagen de Dios, por lo cual podemos decir que el ser humano tiene valores, tiene derechos, tiene obligaciones, pero la verdad es que los valores y los derechos no tienen sentido
a no ser que Dios haya expresado su voluntad en un libro como es la Biblia, y que nos diga que todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Y es por eso que quitarle la vida a alguien, robarle la propiedad a alguien, es por eso que se considera malo. De no ser por la Biblia, no existe un fundamento más allá de las opiniones humanas sobre la cual se puedan fundamentar nuestros valores morales. No existe. Así que la Biblia nos presta esa visión del mundo. Este libro nos da un fundamento sobre el cual podemos decir, tenemos un fundamento sobre el cual podemos aterrizar todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Lo podemos medir en base a eso. Imagínate cuando tú ves a un hombre que está siendo infiel, cuando tú ves a una persona mintiendo, cuando tú ves a una persona haciendo corrupción. La Biblia tiene todo un sistema, todo un código para ver cuál es el comportamiento correcto o malo de una sociedad. Pero más allá de eso, nos viene a revelar que el principal problema del hombre es su separación de Dios. El principal problema del hombre es que está separado de Dios. Y lo que Dios vino a revelar en este libro es el camino por el cual el hombre debe de ir y solucionar su principal problema. El principal problema del mundo no es necesariamente el narcotráfico, no es necesariamente la corrupción que hay en los gobiernos. El principal problema del hombre no es el racismo que impera en el corazón del hombre. El principal problema es su separación de Dios. Y los problemas que vemos en la sociedad es solamente un síntoma del principal problema. Por lo tanto, creo que como sociedad y como individuos es muy importante que le demos el tiempo a Dios, al estudio de las Escrituras, porque es el único libro que nos da la coherencia para vivir en este mundo de una manera satisfactoria. Si tú quieres vivir de una manera coherente en la vida, no hay más que someter tu vida a las Escrituras. Así que les invito a que cada martes estén sintonizando los estudios que vamos a estar teniendo de la doctrina. Que el Señor les bendiga.